Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Jesús sana a la mujer encorvada. Jesús sana a la mujer encorvada. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir de él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos en esta hora, Señor, que usted sea hablándonos, que usted sea, Señor, instruyendo nuestras vidas, Padre lindo, que usted sea con su Santo Espíritu, mi Señor, poniendo palabras en mi boca, que no sea yo hablando, sino usted sea el que nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Jesús sana a la mujer encorvada. Nos enseña la palabra del Señor en este pasaje que el Señor Jesucristo andaba en las sinagogas también predicando, llevando este mensaje, llevando su palabra, enseñando. Hemos visto en otras ocasiones o se nos ha explicado que las sinagogas eran aquellos lugares como los templos donde se reunían para meditar en la palabra del Señor, donde se exaltaba el nombre de Dios. Y ahí andaba el Señor Jesús y enseñaba en esta sinagoga, en una de estas sinagogas, y en esta se encontraba esta mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Imagínense andar así encorvado de hace 18 años. Ella no se podía incorporar, encorvada, ¿verdad? Agachada. Posiblemente, quizás algún golpe, no sé. Pero no era de nacimiento, porque dice que hacía 18 años. Y también lo declara la palabra, que dice que también el Señor Jesucristo lo dice, que Satanás la tenía a ella atada con esa enfermedad en su cuerpo. Hay enfermedades que vienen a nuestra vida por situaciones espirituales. Y hay enfermedades en nuestros cuerpos que son fisiológicas o naturales.
pero sí hay enfermedades espirituales. Y una de las enfermedades espirituales era la que esta mujer tenía, encorvada de hacía 18 años. Pero ella no se había quedado, ella había ido a buscar de su Dios, de Jehová. Y había llegado ahí el Señor Jesús a enseñar a esa sinagoga. Esa mujer, a pesar de su dificultad, de esa enfermedad que estaba estorbando su cuerpo, ella no se quedaba en casa. Ella iba a esta sinagoga a buscar de Dios. Y le llegó su hora, porque en ese tiempo, en ese momento, llegó el Señor Jesús ahí a esa sinagoga donde ella también ahí se congregaba, y el Señor Jesús dice la palabra que el Señor la vio y le preguntó si quería ser sana. Y la palabra del Señor dice que Él la tocó y la sanó y la libertó. Hay 4 puntos importantes que podemos encontrar en este pasaje bíblico. Número 1, esta mujer adoraba a Dios a pesar de su situación. A pesar de su enfermedad, a pesar de esa incomodidad en la que ella caminaba, porque no se podía incorporar, ella andaba encorvada. Pero ella, a pesar de esa enfermedad, ella adoraba a Dios. A pesar de ese problema, ella adoraba a Dios. El problema cuando nosotros a veces nos enfermamos o tenemos un problema, una dificultad y nos encorvamos. Y ya no queremos ni adorar a Dios. Y que ya no nos queremos congregar. Y que no queremos buscar del Señor. Pero sabemos que allí está la sanidad. Sabemos que allí está el milagro que necesitamos. Entonces esta mujer no se quedaba. Ella iba a esta sinagoga a aprender, a escuchar, a adorar a Dios. Dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice, y había allí. No es que ella llegó porque escuchó, como en otros casos, en otros milagros que el Señor hizo, que ella escuchó que iba a llegar el Señor Jesús. Ella no sabía. Pero en ese momento recibió su milagro. ¿Por qué? Porque ella insistía en buscar de Dios. Ella insistía en congregarse, en buscar de Dios. Ella quizás posiblemente habría dicho, tengo ya 18 años con esta enfermedad, estos huesos, esta columna ya no tiene remedio. Muchas veces así nosotros pensamos, no es que este problema que tengo, o este problema en el que estoy pasando, esta dificultad, esta enfermedad, yo creo que ya sí me voy a quedar con este problema, esta enfermedad. Posiblemente ella sí habría dicho, pero no dejó de buscar de Dios. Ella adoraba a Dios. Ella allí estaba buscando del Señor en la sinagoga, en el templo. Número 2, ella andaba encorvada. Podemos ver esto acá también, de hacía 18 años. Posiblemente ella hasta allá habría tenido problemas en su vecindario, donde ella vivía, en su hogar, problemas familiares por su misma enfermedad. Ya el esposo tal vez al verla así la pudo haber abandonado, o sea, tenía ya quizás más problemas
aparte de esa enfermedad, de hacía 18 años de estar encorvada. Hay situaciones en nuestras vidas que nos hacen encorvarnos. Más a nosotros nos afecta más a las mujeres, a las hermanas, que a los varones. Amén. Nos dan un diagnóstico, nos encorvamos. Un diagnóstico malo. Se presenta un problema un tanto difícil, nos encorvamos. Yo el lunes pasado no estuve acá, me habían invitado a predicar hasta allá, hasta San Miguel, a la otra punta, y me habían dado un tema para predicar, y era el perdón. Y cuando hay falta de perdón, mire cómo es de difícil la situación, cuando hay falta de perdón en nuestro interior, el cuerpo se enferma. La salud se enferma, decae el cuerpo. Y hasta esta enfermedad nos puede llegar a suceder la encorvación, no sé cómo se puede decir. Nos encorvamos. ¿Por qué? Porque andamos aquí esa carga de esa falta de perdón. Y nos hace encorvar. Esa carga pesada. Ese rencor. Ese resentimiento, esa falta de perdón nos hace encorvarnos. Y muchas veces, si nosotros, porque esta mujer permitió que Dios obrara en ella. Y nosotros muchas veces cuando estamos en esta situación que le estoy hablando de la falta de perdón, si nosotros no dejamos que Dios obre en nosotros, no sé cuántos años vamos a pasar encorvados con esa gran carga en nuestra espalda, cargando resentimientos, cargando rencores, cargando enojos, cargando malos recuerdos. Y ahí andamos encorvados. Y el Señor nos dice en su palabra, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Si nosotros nos despojamos de todo eso, ¿usted no cree que vamos a caminar rectamente? Estoy hablando espiritualmente. Y nos despojamos de todo eso y se los dejamos al Señor y se lo ponemos en sus manos. Qué gran alivio. Porque cuando andamos con todo eso adentro, no podemos pero ni respirar porque andamos encorvados, hasta los pulmones no le damos espacio para que le llegue el aire, pero cuando nos despojamos y ya le dejamos todo eso al Señor y ya le pedimos sanidad interior, Él nos hace libres, nos da esa libertad. ¿Y cuán se siente frágil ya? Nada pesado, ya no estamos encorvados. Nosotros, y yo les decía a los hermanos allá en San Miguel, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a perdonar. No podemos andar, allá andamos evangelizando y andamos hablando del amor de Dios y andamos hablando de la salvación y andamos hablando del perdón de Dios y nosotros llevándonos mal con alguien o teniendo rencor o resentimiento. Y mire que el Señor Jesús nos enseña en su palabra y es nuestro mayor ejemplo. Si Él es Dios, si Él es un Dios poderoso, un Dios de amor,
el cual no merecía nada de cuanto le hicieron, pero lo soportó todo por amor. Y Él dice en su palabra, si a mí me hacen esto, ¿cuánto más van a hacer con ustedes? Y si Él soportó, ¿y nosotros quiénes somos para decir, es que a mí no me van a hacer esa cara, es que a mí no me vayan a decir nada, es que... Amén, aquí no hay ninguno. Y como les digo siempre, y nosotros, la palabra del Señor dice, si te dan en una mejilla, ponle la otra. Ay, pero nosotros, ¿qué decimos? Si me dan en una mejilla, yo le doy en la otra. Ay, risa, le da más rosa. No es fácil, pero eso nos hace encorvarnos. Eso nos hace vivir encorvados y andar con esa gran carga. Imagínese esta mujer encorvada, sin poder levantar su cara, sin poder levantar su rostro y sin poder ver el sol, sin poder ver el cielo, caminando solo viendo para abajo, para abajo, para abajo, sus pies. Si nosotros vivimos así, no podemos ver las maravillas de Dios en nosotros, en nuestras vidas. No podemos disfrutar de toda la bendición que Dios tiene en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre andamos encorvados, siempre andamos enojados, siempre andamos amargados. Y esta mujer no andaba amargada, andaba encorvada, pero lo que yo le estoy diciendo es que cuando a veces andamos así, andamos encorvados. Amén. Jesús puso su mirada en ella, tercer punto. Jesús puso su mirada en ella. Versículo 12. Léalo conmigo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire qué bonito, como nos dice ahí. Cuando Jesús la vio. El Señor Jesús enseñaba. Ella estaba ya sentada. Jesús conoce la situación de cada uno de nosotros. Jesús conocía la situación de ella y se iba a glorificar ahí delante de los demás. Por cierto, que era día de reposo, lo dice la palabra del Señor. Pero el Señor Jesús puso su mirada en ella. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce el anhelo que hay en nuestro corazón. Dios conoce el problema en el que estamos pasando. Dios conoce nuestra situación. Y Él quiere ayudarnos. Él vio a esta mujer y la llamó. ¿Y qué tal si ella hubiese dicho, no, yo no quiero ir? Donde Jesús la llamó. El Señor Jesús nos llama. El Señor Jesús nos mira, pone su mirada en nosotros y nos llama para que nos acerquemos más a Él, para que le busquemos a Él. Pero no solo para eso, sino para bendecirnos y para darnos el bien que nosotros estamos esperando. Y el Señor Jesús llamó a esta mujer y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y el Señor la sanó. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Él también puso sus manos sobre ella. Él la sanó y la libertó. Ese es el cuarto punto
le dio libertad, la libertó, la restauró, la sanó de esa enfermedad. Como estábamos diciendo, y aquí lo dice en el versículo 16, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahí lo declaró el Señor Jesús que Satanás, el padre de la mentira, la tenía atada a esa enfermedad de hacía 18 años. ¿Cómo hay familiares o entre vecinos que llegan a odiar tanto tiempo a alguien o llegan a tener problemas y que no se pueden ni ver tanto tiempo y guardar ese rencor en sus corazones y no poder perdonar? Están atados. Satanás los tiene atados, así como tenía esta mujer desde hacía 18 años. Esa enfermedad espiritual nos ata. Una enfermedad no es nada bueno, es malo, es algo que daña. Y esa enfermedad puede durar mucho tiempo si nosotros no dejamos que Dios nos sane completamente o nos liberte, más bien dicho. Porque el Señor no quiere sanar, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, pero nosotros a veces no queremos y seguimos haciéndonos los del corazón duro. Seguimos caminando encorvados, viendo solo para abajo. Y el Señor quiere sanar nuestros corazones. Yo no sé, cada uno de ustedes sabe qué es el problema o qué es la dificultad o qué es la enfermedad que a usted lo hace caminar encorvado. Yo solo quiero decirle, y Dios ya me lo dijo a mí, que Él quiere sanarnos y quiere libertarnos de esa enfermedad, de ese problema, de esa dificultad. Pero nosotros tenemos que atender al llamado de Jesús. Así como ella atendió a Jesús cuando Él la llamó, Él la vio y la llamó. Y ella vino donde Jesús y el Señor la sanó. Y dice que Él le impuso sus manos, el Señor la tocó y le dio la libertad de esa enfermedad que le estaba afectando de hacía 18 años. Esta mujer había sido sanada. Ella buscó a Dios, se acercó a Él. Quiero que busquemos Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Amén. 3, 6, ando en el 6 yo. Dice la palabra del Señor, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que nosotros, en nuestro camino que está torcido, cuál es? Porque Él enderezó a aquella mujer, la incorporó ya no estaba más encorvada. Y el Señor nos dice a nosotros, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el que nos va a ayudar. ¿Cuál es el problema o cuál es la dificultad que nos está afectando? El Señor, si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, si nosotros lo tomamos en cuenta a Él, siempre le buscamos, Él es el que nos va a ayudar a que no nos equivoquemos, a que vivamos bien, a enderezar nuestras veredas, a arreglar el problema, a sanarnos de aquella enfermedad que está estorbando nuestro cuerpo, nuestra salud, sea natural, sea física o sea espiritual. Reconócelo en todos
tus caminos y Él enderezará tus veredas. La condición de aquella mujer era que estaba encorvada, estaba enferma, pero ella no desistió, siempre buscó a Dios. Y el Señor Jesús la llamó y la sanó, la libertó, la llamó. Ella se acercó, buscó a Dios. Porque toda enfermedad de cualquiera de las que le acabo de mencionar, el Señor es el único que puede sanarnos. Si hay alguna enfermedad espiritual que esté afectando su vida, que esté afectando su salud, algún resentimiento, algún enojo, algún odio, algún qué sé yo, que no debe de caber en nuestras vidas, no debe de caber en nuestros corazones. Tenemos que desecharlo y pedirle a Dios que nos sane. Yo le digo, yo no sé qué es lo que a usted le esté afectando. Yo sé lo que a mí me pudo haber afectado o lo que me está afectando, y Dios es el que va a obrar. Si nosotros nos acercamos a Dios y nos despojamos también y le dejamos nuestra carga a Él, Él es el que nos va a ayudar y nos va a libertar de esta enfermedad. Esta mujer tenía esta enfermedad y hacía 18 años. No carguemos más nosotros esa carga, valga la redundancia, tanto tiempo sobre nosotros. El Señor quiere sanarnos, nuestro interior, nuestra vida, nuestra salud física. Y no esperemos a estar más tiempo lejos del Señor, busquémosle cada día más y más. Acerquémonos al Señor, como dice la palabra de Él, y Él se acercará a nosotros. No dejemos de congregarnos, vengámonos a la casa del Señor, porque un día, así como esta mujer, un día Dios nos va a dar ese milagro que estamos esperando en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús.